Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Las grandes ciudades son siempre protagonistas de noticias escabrosas, páginas llenas del rojo de las crónicas que fascinan y atemorizan por igual, y que suceden, como en este caso, en la urbe de cemento, cuya cotidianidad pareciera desaparecer en las noches. La muerte, el miedo y la inseguridad ambientan cada historia pequeña o grande que siempre supera el imaginario de cualquiera. Ciudad de México, Tacubaya, transporte colectivo metro para ser más exactos. Esta historia es fascinante, tan dramática y real como posiblemente ficticia, pero que igual conmocionó a la sociedad mexicana en la década de los 70. La historia engalanó la portada del periódico Capital el 22 de septiembre de 1972. Es hora de abrir nuestras mentes, escuchar atentamente y dejarnos perturbar con Rosarito, la niña caníbal de Tacubaya. El rito de Astaroth. Una mañana de septiembre, como cualquier otra mañana, Rosario Sierra Martínez corría apresurada escarbando un espacio entre la aglomeración que pululaba en la línea 1, estación Tacubaya. El insípido olor del sudor ajeno y el terror de perder el trabajo ahogaban entre el ruido del mar de gente los improperios que salían de su boca por no poder pasar. Las ocupaciones de una mujer cabeza de hogar nunca han sido fáciles. El estrés acumulado casi le hacía olvidar que por cosas del destino tenía tomada de la mano a su hija de 8 años, quien, por lo tarde que habían despertado, hoy era su acompañante para ir al trabajo. Rosario trabajaba como ayudante de cocina. Su hija era llamada Rosarito. Rosarito tenía que haberse quedado con la vecina como siempre hacía, pero cuando buscaron a la mujer ya no estaba en la casa. Rosario, mientras corría, seguía pensando que la vecina simplemente no la había querido abrir. Y también en su cara se dibujaba la angustia de que Rosarito fuera un problema, ya que la tolerancia mostrada por parte de la propietaria del establecimiento siempre había sido mínima, y al ser tan estricta, siempre parecía buscar cualquier excusa para despedirla. Tantas cosas rondaban por la mente de la angustiada Rosario que no se dio cuenta en qué momento su hija había soltado su mano. De golpe se detuvo. La gente la empujaba de un lado a otro sin fijarse que, mirando al suelo, llamaba desesperada a su hija. La agonía de Rosario acumuló las lágrimas que soltó al no ver más a su hija y perder la esperanza de verla de nuevo. Rosarito buscaba el rostro de su madre entre la multitud. Un mar de piernas por su altura es todo lo que veía. Más de una vez terminó en el suelo por los empujones y al levantarse ya no sabía qué dirección debía tomar. Apretaba sus manitos una con la otra sin siquiera saber si debía gritar o a quién pedir ayuda. Todo era pánico e impotencia, pues esto era la primera vez que se encontraba ante una situación así. Todo para ella era un espantoso momento que solo terminaría cuando sintiera de nuevo la mano de su madre tomando la suya. Pero por el momento solo sentía abandono. Comenzó a correr como podía entre los transeúntes, alejándose sin saberlo más y más de su madre. Cuando Rosario pudo, dio aviso a las autoridades. Una niña perdida siempre es prioridad, y hasta el diario Capital se unió a la búsqueda. Al no ser hallada de inmediato, cada nota era más pesimista y más pequeña en su espacio. Sigue sin aparecer la pequeña Rosarito, decía una de las últimas columnas del diario, que parecía rendirse después de días sin resultados de la búsqueda. La niña ya se presumía muerta, más aún cuando uno de los policías que hacían parte del equipo de búsqueda hizo un terrible hallazgo. En los túneles del metro encontró un cuerpo mutilado de un indigente de mediana edad, lleno de mordidas que se supuso eran de las ratas que se encontraban sobre el cuerpo dándose un festín cuando fue hallado. La gente, al leer esta noticia, se hizo a la idea de que, si un hombre de mediana edad no podía sobrevivir ante las ratas hambrientas, una niña de 8 años menos tendría oportunidad. Rosarito estaba viva. Deambulaba por los oscuros túneles con miedo, hambre y sed. Cada que escuchaba un ruido fuerte se sobresaltaba y corría hacia él, pensando que vería gente que le ayudara a encontrar a su madre, pero solo se alejaba sin saberlo más de su salvación. A veces
estaba tan adentrada en los túneles que ya el piso era solo un mar de ratas que chillaban cuando las pisaban. La desesperanza hizo que pasados unos días el diario ya no nombrara en sus páginas a la niña desaparecida, no solo porque ya la habían olvidado, sino porque la noticia del momento era más jugosa que eso. Los indigentes muertos y devorados era lo que la gente quería leer. Y sí, hablé de indigentes en plural, pues a las pocas horas del primer encuentro se encontró a otro hombre, también indigente, que tenía la mitad de la cara mutilada por los mordiscos. La policía de nuevo culpó a las ratas y un dibujo de una rata gigante en la portada del diario hizo las pesadillas de muchos mexicanos esos días. Las historias, aunque solo eran exageraciones de un diario amarillista que solo quería vender ejemplares, no estaban tan lejos de la verdad. Pero, más allá de eso, la historia tenía un giro violento y perturbador que narro a continuación. Aquel primer hombre que la policía había encontrado había caído de manera torpe al enredar su pie con una trampilla de metal. Su pierna se rompió de tal manera que el hueso quedó expuesto. Sus gritos no fueron escuchados, pero su sangre sí llamó la atención de las ratas. La pequeña Rosarito, por una razón que no podemos explicar, ya seguía a las ratas. Tal vez en su pensamiento ellas hallarían la salida en algún momento de esos túneles oscuros. No podemos decir qué pensó cuando en lugar de la salida las ratas encontraron un banquete. Se quedó pasmada viendo cómo cientos de animales corrían hacia su presa y saciaban el hambre de días. Hambre que ella sufría. Por un momento, suponemos, dejó de sentir asco y miedo, y solo pasaron por su mente ideas y pensamientos insensatos. Cada mordisco y desgarre de las ratas para tener un bocado ya no se veía nefasto, se veía provocador. Ya podía hasta deleitarse ante la idea de no sentir más hambre, y es por eso que, casi poseída, solo imitó a las ratas. Desprendió el pie del sujeto y satisfizo las necesidades de sed y hambre. Sin pensarlo, comenzó a sobrevivir. Sin entenderlo, se convirtió en un monstruo. Pero todo cambió cuando alguien apareció testificando de haber visto cómo una niña atacaba y mataba a un hombre que en el suelo había sido devorado. No pasó mucho tiempo para que la historia se amalgamara con la de la niña desaparecida y se empezó a hablar de Rosarito, la niña caníbal de Tacubaya. El equipo de investigación, aunque incrédulo, retomó la búsqueda por el lugar donde el testigo señaló el incidente. No creían encontrar nada, pero lastimosamente sí encontraron 2 cadáveres más que les hizo suponer que no estaban lejos de su meta. El levantamiento de cada cadáver encontrado atrasó un poco más su búsqueda hasta que, finalmente, el día 22 de septiembre de 1972, Rosarito Sánchez Sierra fue encontrada en lo profundo de los túneles del metro. Su mirada era diferente al de una niña común y corriente de 8 años. Se le veía ida y asustada, imitando la posición de una rata rodeada y sin escapatoria. Rosarito había sucumbido ante la oscuridad de los túneles y había adoptado las costumbres de los únicos seres vivos que podía ver en su horrible aventura. Su rostro lleno de sangre atemorizó a los policías que la miraban con asco, sabiendo que todo era verdad. Para sobrevivir, se había alimentado de indigentes. Ella perdió la cordura. En el acta 0720790 se narra que la niña encontró abrigo en los túneles de la estación del metro Tacubaya. Se alimentó de cadáveres y no se pudo demostrar que asesinó a nadie, aunque el testigo que la vio y sin querer ayudó en su búsqueda aseveraba lo contrario. Debido a su corta edad fue recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica. Para muchos se trata de una leyenda, ya que la historia en más de una ocasión se le ha atribuido a una revista llamada Insolente, de la Ciudad de México. Para otros, en su recuerdo colectivo, dicen que siempre han escuchado esta historia, mucho antes de que existiera siquiera la susodicha revista. Sea lo que sea, esta historia quedará marcada para siempre en los secretos que guarda el transporte colectivo. ¿Mito o realidad? ¿Alguna vez se han preguntado de qué serían capaces para sobrevivir? Son muchas las historias que cuentan del consumo de la carne humana como medida desesperada. ¿Ustedes creen que podrían pasar esa delgada línea, guiados y aunados por un hambre feroz? El rito de Astaroth.